hoy estamos aquí. Ciertamente pienso que este encuentro con ustedes es muy especial porque vengo regresando de Medjugorje, donde la Virgen se aparece desde desde 1981, son casi 42 años, ¿no?, de las apariciones. Y bueno, pues es como ahorita tratar de unir esto que la Virgen como Madre quiere para nosotros, que nos lo sigue repitiendo, pero que comenzó también en el Tepeyac, ¿no? Están muy unidos ambos mensajes. Y bueno, yo quisiera decirles muchas cosas, pero vamos a hacer una oración, aunque ya tuvimos la misa al Espíritu Santo. Vamos a pedir a Conchita Cabrera que interceda para que pues este fuego que también trae María en el corazón, que ella nos viene a traer, pues lo podamos hoy compartir, lo podamos, pues eso, ustedes lo puedan conocer. Vamos a consagrarle a la Virgen este momento, este rato, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues le pedimos a Juan Diego, a San Juan Diego, que él mismo, con su sencillez, con su alegría, con su amor, y sobre todo con su humildad, nos ayude a contemplar, a escuchar la voz de la Reina del Cielo, que hoy trae este mensaje de esperanza. Y pues que la Virgen a cada uno de nosotros hoy nos dé gracias muy grandes del cielo, y que sobre todo a partir de este encuentro con ella la amemos más. Me dio mucha alegría poder hablarle del Nican Mopogua a María Pavlovic, una de las videntes, y me dijo, si quería la Virgen de Guadalupe, ahora la quiero más, porque el mensaje de María de Guadalupe, que es tan poco conocido, es precisamente para que al conocerla la amemos más. Yo una vez le pregunté a un sacerdote que le dio al Padre Pío la unción antes de morir, que qué teníamos que hacer, y me dijo una cosa: amen a la Virgen, hagan que la amen y recen siempre el rosario. También le pido al Padre Pío que nos hable de su amor a la Virgen, que nos lo comunique, y también a Carlo Acutis, de quien tenemos aquí su reliquia. Y vamos a poner todas las intenciones de su corazón. Vamos a pedir hoy por la paz, por los enfermos. Vamos a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María de Guadalupe, ruega por nosotros. En el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como una pequeña introducción, déjenme decirles que cada vez que yo comparto este mensaje del Nican Mopogua, siempre aprendo algo nuevo, o descubro cosas nuevas, o cuando leo el Nican Mopogua hay cosas que no he visto o las siento de manera más fuerte. Ahorita les voy a decir algo maravilloso que me acaba de decir el padre Prisi, que me regaló de hecho un libro que tiene, que no sabía, y porque yo le dije una cosa y él me dijo, sí, es así, por esto y por esto y por eso. Así que hoy les voy a decir cosas nuevas que antes, bueno, siempre, como les digo, se va descubriendo muchísimo. En un así breve instante les digo de dónde vengo y a dónde voy. Es cierto. Bueno, yo estoy ahora en el santuario del Padre Pío en Cancún, que es un proyecto que los hermanos tenemos hace 15 años, en la selva al norte de la ciudad. Y algunas personas de aquí ya han estado por allá. Y ese lugar lo soñó una señora que tenía este terreno tan grandote y que quería que estuvieran ahí los capuchinos. Quería que ese lugar fuera, y posiblemente llegue a ser, como un pequeño San Giovanni Rotondo,
donde hubiera un hospital, un santuario, una casa de retiros, un lugar de encuentro y de oración. Y desde hace 2 años yo fui destinado allá como para seguirle echando ganas a ese proyecto, y gracias a Dios, pues vamos caminando muy bien y la gente está emocionada de lo que ahí está también sucediendo, porque el Padre Pío también está haciendo su trabajo, ¿no? De verdad que él dijo, y es verdad, que iba a hacer más ruido después de muerto que de vivo. Y bueno, el Padre Pío sigue haciendo ese ruido, y por eso de alguna manera yo estoy aquí. Y yo siempre digo que el Padre Pío fue el que me puso a hablar de la Virgen de Guadalupe, porque me dijeron, me dijo el Padre Paolo, ¿qué tenemos que hacer? Y era el testamento espiritual del Padre Pío: amen a la Virgen, hagan que la amen y recen siempre el rosario. Y de verdad se los aseguro, casi me gustaría prometérselos, que después de escuchar esto van a amar más a la Virgen y su relación con ella va a cambiar. Bueno, nada más por pura curiosidad, ¿quién de ustedes no sabe qué es el Nican Mopogua? Todos los demás sí lo han leído, lo conocen. Algunos sí, algunos no. El Nican Mopogua. Bueno, por eso es la razón de estar hoy aquí. Así como nosotros, si queremos conocer a Jesús verdaderamente, tener este encuentro con Jesús vivo, pues la manera más directa de estar con Él, por supuesto que son los sacramentos, pero también es la palabra, el Evangelio. Y yo puedo entonces tomar un texto del Evangelio y escuchar a Jesús que me habla, que me está diciendo: vengan a mí, todos ustedes los que están cansados, agobiados, ¿no? Y ahí esas palabras pues siempre dan mucha vida. Los evangelios se escribieron para que no se perdiera la memoria de Jesús y la palabra de Jesús que leemos en la liturgia. Son 4 evangelios que tenemos, de Juan, Marcos, Lucas, Mateo, y pues son la palabra de Dios, escritos por testigos que estuvieron con Jesús y que escucharon sus parábolas y las pusieron por escrito. En el caso de María de Guadalupe tenemos un evangelio que se llama Nican Mopogua. Los indígenas, la manera como ellos se comunicaban, cómo se transmitían la verdad, las historias, era a través de la tradición oral y también a través de los códices. Y cuando llegaron los españoles, un misionero español, Bernardino de Sahagún, fundó un colegio, el colegio de Tlatelolco, para que los indígenas pudieran aprender a leer y a escribir. Y ahí había un indígena de la nobleza azteca llamado Antonio Valeriano, que estudió ahí y que conoció personalmente a Juan Diego. Como ustedes saben, después del acontecimiento, después de las apariciones y del milagro de la tilma, Juan Diego se fue a vivir a un costado de la casita de la Virgen, y él recibía a los peregrinos pues que iban a escuchar el relato del vidente, como nosotros a lo mejor todavía hoy lo podemos hacer en Medjugorje, que ellos nos hablan de qué es lo que ven, qué es lo que la Virgen les dice. Bueno, pues este hombre, Antonio Valeriano, conoció a Juan Diego, escuchó su testimonio, su mensaje, y lo más maravilloso es que él dejó escrito este testimonio 15 años después de las apariciones. El Nican Mopogua es el documento más antiguo, el más importante de todo el acontecimiento guadalupano. Está escrito en náhuatl, Nican Mopogua, así empieza el relato, Nican Mopogua, Moctepana, etc. Quiere decir, aquí se cuenta, se ordena cómo hace poco, milagrosamente, se apareció la perfecta Virgen, Santa María. Y más sorprendente aún es, bueno, que fue a los 15 años aproximadamente de la aparición, y quedó escrito en un estilo literario propio de la cultura náhuatl que se llama flor y canto. Antes de la llegada de los españoles ya había
algunos místicos, poetas, como por ejemplo Nezahualcóyotl, que decía que solamente lo que era digno de ser creído y de ser contado se podía decir en flor y canto. Y el mismo Nezahualcóyotl, que ya empezaba como a intuir que había un Dios único, tenía esa nostalgia de la vida eterna o de la trascendencia, quizás no de la vida eterna como tal, porque yo creo que ellos no sabían qué podía significar eso, pero sí como de trascender en otro mundo. Y decía él, porque la persona era la flor, el rostro, el corazón, decía, en algún lugar florecerá nuestro corazón, en otro lugar, o solamente estamos destinados a morir, ¿no? Pero, sobre todo, Nezahualcóyotl decía, esto que es sublime, esto que es verdadero, se tiene que decir en flor y canto. Y literariamente, el Nican Mopogua es de los escritos más bellos de la literatura náhuatl. Es una poesía indígena, escrita con los símbolos indígenas, que por eso es importante también conocer, para conocer la profundidad del mensaje, al igual que la Biblia. Y lo que es curioso, ¿verdad?, es que, bueno, los indígenas se comunicaban, se entendían a través de los símbolos, de los códices. Por ejemplo, en la sociedad estaban divididas las clases sociales y según el tipo de clase social al que uno pertenecía, era el tipo de ropa que uno usaba. Juan Diego pertenecía a la clase de los más iguales, que eran las personas más sencillas, trabajadoras, y él usaba siempre una ropa sin color. El ayate o su tilma era sin color. Las personas ya de un rango más grande, y sobre todo las doncellas, los reyes, usaban túnicas verdes, turquesas, como el manto de María de Guadalupe. Ya por la vestimenta, ya uno sabía con quién estaba. Todo esto era una manera de comunicar o de comunicarse a través de los símbolos. Y para los indígenas, el ayate de Juan Diego, la imagen de la Virgen de Guadalupe, era un códice que ellos podían leer y comprender quién era ella, a qué venía y por qué venía. Bueno, pues junto a este milagro de la imagen donde nosotros hemos estado, yo pienso que ninguna persona que está aquí no ha estado en la Basílica de Guadalupe, y yo me imagino que todas, algunas, me imagino que tendrán más de una imagen de la Virgen de Guadalupe en su casa. Y nosotros sabemos y lo hemos sentido y vivido que la Virgen de Guadalupe está viva en el Tepeyac, en la tilma. Hay tantas conferencias de la tilma, de los ojos, de situaciones que nos siguen maravillando de manera inexplicable, de ese milagro, ¿no?, de la tilma. Pero, digamos que conocer la tilma, conocer el milagro, no nos hace profundamente guadalupanos, porque la Virgen trajo un mensaje, y precisamente ese mensaje quedó escrito en el Nican Mopogua. ¿Qué pasó con el Nican Mopogua? Se escribió y se guardó. Ahí se cuenta detalladamente todo lo que la Virgen le dijo a Juan Diego y sobre todo el proceso de cómo ese proyecto que ella tenía se fue realizando. Pero el Nican Mopogua estaba como enterrado, y apenas hace como 50 años un canónigo de la basílica se le ocurrió estudiar el náhuatl y estudiar el Nican Mopogua, y para sorpresa de ellos se dieron cuenta que el Nican Mopogua y todo lo que decía el Nican Mopogua correspondía con la imagen, y que todo el mensaje era de una teología que no era de ese tiempo. Yo tuve la oportunidad de escuchar por primera vez el Nican Mopogua cuando tenía 15 años. Recuerdo que un maestro de la secundaria nos decía: amen a la Virgen y nunca se van a arrepentir. Y recuerdo yo haberle dicho a la Virgen: te quiero amar, te quiero conocer, y empecé a sentir mucho amor por ella.
Cuando oí incluso de Medjugorje, me emocionaba saber que la Virgen se estuviera apareciendo en este tiempo. Y fui a esta plática pensando que iban a hablarnos de la Virgen de Medjugorje. Y cuando la señora sacó una imagen de la Virgen de Guadalupe, así como que dije, uy, ¿para qué vine? Pero bueno, pensando que ya me lo sabía todo, ¿no? Y bueno, la mitad de la plática, que duraba como 4 horas, era solamente de la cosmovisión indígena. Ahí yo me encontré, puedo decir, con el amor y con el mensaje de María de Guadalupe. Y luego pues pasaba el tiempo, ya estaba yo con los capuchinos, quería hacer incluso mi tesis de teología sobre el Nican Mopowa, porque había muchos estudiantes de teología que hacían su tesis del Nican Mopowa como un evangelio. Y bueno, me sorprendía que el Nican Mopowa no tuviera una edición o un libro. Antes, y ahorita yo pienso que hay ya más ediciones, hace algunos años todavía nada más se conseguía un folleto de colores y de papel como de la misa, que era lo que se tenía, ¿no? De 10 pesos, 15 pesos. Pero yo pienso que eso fue la manera como Dios fue llevando este proyecto, cómo las palabras tan importantes de la Virgen están en un papel así, pues no tan bonito. Ahí nació el deseo de hacer una publicación que fuera digna para que las palabras de la Virgen, ¿verdad?, estuvieran en un lugar digno, así como la Biblia, que tiene traducciones diferentes, etcétera, ¿no? Y bueno, ya la historia de este libro es casi otra plática, otro libro, ¿no? Pero, como les decía, las personas y la mayoría donde yo he podido estar, pues no conocían el mensaje. Y entonces, aquí lo que es más como increíble es pensar, yo así lo he descubierto, que el mensaje y su profundidad eran para este tiempo. Así como por muchos años y seguimos amando la presencia de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, en nuestras casas, con nuestras imágenes, con nuestras oraciones. Hoy la Virgen quiere que escuchemos lo que ella nos vino a decir, porque si su imagen o si ella está viva en la basílica, quiere decir que su mensaje también está vivo y por lo tanto es muy importante conocerlo, porque en este mensaje hay un proyecto de Dios, hay un deseo de Dios. Y eso es lo que les voy a tratar de decir brevemente, pero que ojalá ustedes poco a poquito vayan haciendo del Nican Mopowa su propio evangelio. Incluso no se imaginan lo que este texto puede lograr en su manera de cómo está narrado. Así como hay libros que no pasan de moda, por ejemplo como El Principito, que uno lo puede leer y se relaja y se pone ahí, ¿no? Se imagina. Ese es un poquito el propósito del Nican Mopowa. Está narrado como un cuento para que a través de la imaginación, y por eso es muy importante, así como hacernos como los niños, escuchar este relato, este cuento, aunque pues no es un cuento, es una historia verdadera, pero poéticamente narrada, ¿no? Y antes de leer algunos fragmentos del Nican Mopowa y de comprender que yo mismo los sigo descubriendo y que también les pido a ustedes que me ayuden a descubrirlo, bueno, están por cumplirse 500 años de las apariciones, se está preparando un jubileo intercontinental para el 2031. Entonces tenemos estos años de preparación para que este mensaje verdaderamente lo llevemos en el corazón, porque además tiene una cantidad de promesas, lo que la Virgen nos viene a decir. Y además es importante porque, así como hace 500 años, el pueblo de México estaba por desaparecer por la conquista y por la depresión que vino tras la conquista, pues hoy nosotros también pensamos, ¿qué pasa con el mundo? ¿Qué sigue? ¿Qué toca? Y si escuchamos con atención lo que la Virgen nos viene a decir, créanme que tendremos una esperanza que nadie nos va a poder quitar. Como decía hoy el Evangelio,
Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. María dice, pero solamente una es necesaria. María escogió, la mejor parte y nadie se la quitará. Y sobre todo nosotros venimos no a ver a la Virgen, porque eso no nos hace santos, como les decía en la misa. Ver a la Virgen no es garantía de que uno se haga santo, porque mucha gente también vio a Jesús. Lo importante es escuchar lo que ella nos está diciendo para que ese encuentro se produzca. Bueno, y hablando del contexto a veces difícil y triste y doloroso en el que hoy nos encontramos, les digo muy brevemente cómo era la manera en la que los indígenas, nuestros antepasados, vivían el mundo o veían la vida. Yo creo que muchas culturas han creído que son las más importantes, pues México no era la excepción. Ellos no solamente se sentían el centro del mundo, sino se sentían el centro del universo y más aún creían que eran los responsables del orden del universo. Y ese orden solamente se podía mantener ofreciendo estos sacrificios humanos del corazón, un corazón vivo, al Dios más importante, que era el sol, Huitzilopochtli, para darle fuerza y que el sol pudiera tener vida, pudiera seguir viviendo, pudiera seguir amaneciendo. Para ellos cada amanecer era un signo de esperanza, porque un temor era que un día el sol no naciera. Y había una fiesta que se celebraba cada 52 años, que era la fiesta del fuego nuevo, porque era un ciclo que el sol tenía, donde se destruían todos los elementos del fuego, se hacía una vigilia en donde nadie dormía, y cuando los sacerdotes estaban en el Cerro de la Estrella, ahí en la Ciudad de México, y aparecía una constelación que se llama las Pléyades, y empezaba el alba, quería decir que el sol estaba comenzando un nuevo ciclo, una nueva era, y prendían el fuego en la ciudad. Era el fuego nuevo, era una fiesta cada 52 años. Bueno, imagínense como el sentir que ellos tenían con la naturaleza, que pues exactamente necesitaban y creían ellos que tenían que alimentar al sol, porque sin el sol no tenían vida. Incluso en el Evangelio aparece también el sol como ese elemento de vida, ¿no? Nos visitará el sol que nace de lo alto, ¿no? Está en San Lucas. Y por eso es la razón de los sacrificios, pero eran sacrificios humanos y también a veces sacrificios de niños, porque por ejemplo habían 4 elementos: el sol, el agua, la tierra, el aire, y para que hubiera agua, Tlaloc, el dios de la lluvia o del agua, pedía sacrificios de niños. Entonces había mucha gente que por amor a su pueblo, a su cultura, pues entregaba a sus hijos, porque sentían que tenían que hacerlo. ¿Qué sucede? Llegan los españoles, conquistan a un pueblo o a un imperio que nunca había sido conquistado, y les dicen, sobre todo, que todo eso que habían hecho no había servido de nada, que era malo, que no estaba bien. ¿Qué pasa con nuestro pueblo? Ya no quieren vivir, ya no les interesa. Si les quitaron lo más importante, que era su fe, su religión, si era mentira, entonces imagínense los que habían entregado a sus hijos, familiares, todo era inútil. Y sobre todo, entonces, ¿dónde estaban los antepasados? Eso es algo que tenía yo que investigar, ¿no? Si hablaban ellos del infierno, o les dirían que estaban en el infierno, no lo sé. Pero era un dolor emocional muy profundo. Muchos se quitaban la vida, mucha gente no quería vivir, y era una depresión total y una enfermedad pues muy grande, ¿no? Hay una carta del obispo Fray Juan de Zumárraga donde le escribe al rey de España diciéndole que si Dios no interviene en este pueblo, está por desaparecer. Y ese es el contexto como comienza el Nican Mopowán, como toda historia, ¿no? Que tiene un principio, un contexto y bueno, ya como el acontecimiento. Todo lo que en el Nican Mopowán escuchen como claves de lectura
de lo que tiene que ver con la luz, con el sol, con el oriente. Es importante, porque este escrito o este documento está escrito en cosmovisión indígena, náhuatl. Entonces voy a hacerle nada más algunas pequeñas pinceladas, pues para que veamos la profundidad de este mensaje, ¿no? Dice, aquí se cuenta, se ordena cómo hace poco, milagrosamente, se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina, allá en el Tepeyac, de renombre Guadalupe. Primero se hizo ver de un indito, su nombre Juan Diego, y después se apareció su preciosa imagen delante del reciente obispo, don Fray Juan de Zumárraga. 10 años después de conquistada la Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas, los escudos, cuando por todas partes había paz en los pueblos. Este fragmento es muy importante. 10 años después de conquistada la Ciudad de México, cuando estaban depuestas las flechas y los escudos, a un pueblo que su identidad era ser guerrero, que a los niños que nacían les daban un arco y una flecha para decirles, tú serás guerrero, tú defenderás a tu pueblo. Si no hay flechas, si no hay escudos, si están en el suelo, quiere decir que ya no hay guerra, ya no hay sentido de la vida. Y había paz en los pueblos. La paz a la que se refiere es el silencio de los sepulcros, es decir, lo que reina es la muerte. En aquella sazón, el año 1531, a los pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indito, un pobre hombre del pueblo. Su nombre era Juan Diego, según se dice, vecino de Cuautitlán, y en las cosas de Dios, en todo pertenecía a Tlatelolco. Era sábado, muy de madrugada. Venía en pos de Dios y de sus mandatos. Y al llegar cerca del cerrito llamado Tepeyac, ya amanecía. Ustedes vean un poquito la teología. Al llegar al cerrito llamado Tepeyac, ya amanecía, ¿no? O sea, el Tepeyac es el lugar donde amanece, tan importante para ellos. Y les decía, flor y canto, lo verdadero. Oyó cantar sobre el cerrito como el canto de muchos pájaros finos. Al cesar sus voces, como que les respondía el cerro, sobremaneras suaves, deleitosos. Sus cantos sobrepujaban al del coyotl y del cincincan y el de otros pájaros finos. Se detuvo a ver Juan Diego, se dijo, por ventura, soy digno, soy merecedor de lo que oigo. Quizá no más lo estoy soñando, quizás solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dichos los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, acaso en la tierra celestial? Hacia allá estaba viendo, arriba del cerrito, del cerrillo, del lado de donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. Aquí nosotros somos Juan Diego, porque un texto de este tipo piensa en quién lo va a leer. ¿Y cuándo cesó de pronto el canto? ¿Cuándo dejó de oírse? Entonces oyó que lo llamaban de arriba del cerrillo, le decían Juanito, Juan Dieguito. Yo les invito a que escuchen su nombre. ¿Cómo lo sienten? ¿Qué piensan? ¿No? ¿Dónde estoy? Imagínense estar en ese lugar donde hay cantos maravillosos que hablan de lo verdadero, que anuncian algo y son llamados por su nombre. Luego se atrevió a ir a donde lo llamaban
Ninguna turbación pasaba en su corazón, ni ninguna cosa lo alteraba. Antes bien, se sentía alegre y contento por todo extremo. Fue a subir al cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaban. Y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, cuando lo vio, una doncella que allí estaba de pie. Esto es muy importante. Primero, ella lo vio. No fue él quien la vio a ella. Cuando llegó a la cumbre, lo vio una doncella. En el Evangelio vemos tantas veces. Jesús lo vio y luego le dijo, sígueme. Platicando con María Pavlovic en Medjugorje, le hacía ya mucha hincapié en esto y decía, es maravilloso, esto también nos pasa a nosotros. Primero la Virgen nos ve y parte del mensaje y parte de como de ir a la basílica, a lo mejor no es tanto ir a ver a la Virgen, sino que ella nos vea. Lo llamó, perdón, y otra cosa muy importante, estaba de pie. Aquí todo importa en la cultura, Lo llamó para que fuera cerca de ella. Y cuando llegó frente a ella, mucho admiró en qué manera, sobre toda ponderación, aventajaba su perfecta grandeza. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba, y la piedra del risco en el que estaba de pie como que lanzaba rayos. El resplandor de ella, como preciosas piedras, como ajorca, todo lo más bello parecía. La tierra como que relumbraba con los resplandores del arco iris en la niebla, y los mezquites y nopales, y las demás hierbecillas que allí se suelen dar, parecían como esmeraldas. Como turquesa parecía su follaje, y su tronco, sus espinas, sus aguates relucían como el oro. Estaba de pie una persona importante, nunca estaba de pie frente a un vasallo. Solamente de pie se ponían los que eran iguales. El que ella esté de pie, vestida como una reina, como una doncella, porque Juan Diego lo está entendiendo con solo verla por sus colores. Eso ya es es un evangelio, un acontecimiento que ya está de pie frente a él y que lo llama para que se acerque a ella. En esta cultura, si tú veías a una persona importante, sobre todo a los reyes en audiencias, no podías voltear la mirada y te apedreaban, te mataban. Aquí empieza Juan Diego a experimentar, por supuesto, algo nunca imaginado, alguien que viene de la región del sol, que se ponga a hablar con él, que le llame, si sus dioses eran los dioses del universo, a los que había que darles este tributo, estos corazones. Aquí hay toda una novedad, un shock impresionante. En su presencia se postró, escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificadora, sumamente afable, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Esto es también muy importante. La Virgen se siente atraída. Él sentía que esta mujer se sentía atraída por él, como de quien lo atraía y estimaba mucho. No dice el Nican Mopoga cuánto duró este encuentro. Pudo haber durado horas, instantes, pero bueno, aquí algo comenzó a ocurrir. Le dijo, escucha. Y esto por eso digo, es muy importante. La Virgen lo llama primero por su nombre y después le dice, escucha. Hijo mío, el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? La Virgen nos detiene, o esta señora nos detiene y nos pregunta, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vas?
Y él le contestó. Y aquí empieza también un poco la maravilla del Nican Mopogua, en este lenguaje y en estas palabras que Juan Diego, con las que él se expresa. Mi señora, reina, muchachita mía, allá llegaré a tu casita de México, Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan, quienes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. Enseguida, con esto, dialoga con él, le descubre su preciosa voluntad. Y ya desde el principio, la Virgen le va a decir por qué está ahí. Le dice, sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta, siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía, de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada. Hay una carta que el Papa apenas escribió hace poquito que se llama Desiderio Desideravi. Cuando Jesús se sentó a la mesa con los discípulos, en la última cena dijo, con grande anhelo he deseado tener esta Pascua con ustedes antes de padecer. La única vez que aparece en la Biblia este verbo así. La Virgen dice, mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada. En donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. ¿Para qué quiere la casita? ¿O para quién? Para su Hijo. En donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Miren, yo con estas 4 palabras podríamos estar 3 horas meditando. Esta es la acción y la promesa de lo que la Virgen viene a hacer. Lo daré con todo mi amor personal. Nosotros estamos siendo invitados a recibir y a experimentar no cualquier amor, todo, pero todo es todo, todo mi amor personal, mi mirada compasiva, mi auxilio, mi salvación. Porque yo en verdad soy vuestra Madre compasiva, tuya y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí. Porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Para eso está ella, sobre todo, y lo vamos a ver más adelante, para mostrarse madre. Guadalupe tiene unas particularidades que no existe en ninguna otra aparición. Primero, sabemos que es una mujer que viene embarazada. No pide conversión, oración, que también son importantes, ¿verdad? Penitencia, ayuno. La Virgen pide una casa para mostrarlo a Él y para entregarse ella. Eso es mucho. Porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Y para realizar, fíjense cómo se describe la Virgen a sí misma, y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío.
Mucho le dirás. Para que le descubras como mucho deseo que aquí me provea de mi casa, que me erija un templo. Todo le contarás. Ahora sí voy un poco más rápido. Este primer encuentro es importantísimo. Aquí está el gran proyecto de la Madre de Dios. Juan Diego va con el obispo. Nos dice el Nicamopogua que lo hacen esperar muchísimas horas. Al final lo reciben. Le cuenta lo que ha visto, lo que ha admirado, el deseo de la Virgen. Y el obispo le contesta: bien, aún con calma te escucharé, bien de nuevo te oiré, veré por lo que has venido, tu voluntad. Es decir, pues a Juan Diego no le creen. Y nos dice el Nicamopogua que cuando salió del palacio del obispo venía triste. ¿Por qué? Porque no se había llevado a efecto su encargo. Dice, luego se volvió al terminar el día, luego de allá se vino derecho a la cumbre del Cerrillo y tuvo la dicha de encontrar a la Reina del Cielo allí cabalmente, donde la primera vez se le apareció, lo estaba esperando. Esto también es único en este acontecimiento. En otras apariciones la Virgen cita a los videntes, se aparece, luego ellos rezan, la Virgen puede aparecerse otra vez. En Guadalupe la Virgen es la que espera. Dice, donde la vio la primera vez, allí lo estaba esperando. Y podemos afirmar que es que nunca se ha ido. Sus pies pisan México. Que de hecho es lo que dice la imagen, ¿no? La Virgen está parada en medio de la luna. México quiere decir en medio de la luna. Y aquí empieza pues un poquito el drama de Juan Diego, como la catequesis. En cuanto la vio, ante ella se postró, se arrojó por tierra, le dijo: patroncita, señora, reina, hija mía, la más pequeña, muchachita, mi muchachita. Yo no sé si ustedes, pero así le podríamos hablar a la Virgen. Ya fui a donde me mandaste a cumplir tu amable aliento, tu amable palabra. Aunque difícilmente entré a donde es el lugar del gobernante sacerdote, lo vi, ante él expuse tu aliento, tu palabra, ¿cómo me lo mandaste? Me recibió amablemente, lo escuchó perfectamente, pero por lo que me respondió, como que no lo entendió, no lo tiene por cierto. Me dijo, otra vez vendrás, aún con calma te escucharé. Bien en ello miré, según me respondió, que piensa que tu casa, que quieres que te hagan aquí, tal vez yo nada más lo invento o que tal vez no es de tus labios. Mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía, que a alguno de los nobles, estimados, que sea conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca tu amable aliento, tu amable palabra, para que le crean, ¿no? ¿Quién es Juan Diego? El que no es querido, conocido, respetado, honrado. O sea, como diciéndole, pues como que te equivocaste, ¿no? No soy yo la persona indicada. Porque en verdad yo soy un hombre del campo, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es lugar de mí andar, ni de mí detenerme allá donde me envías. Virgencita mía, hija mía menor, fíjense cómo le dice Juan Diego, hija mía menor, señora niña. Por favor, dispénsame, afligiré con pena tu rostro, tu corazón. Iré a caer en tu enojo, en tu disgusto, señora, dueña mía.
Le respondió la perfecta Virgen, digna de honra y veneración. Y otra vez, escucha. Ahí está, ¿no? Segunda vez. Escucha. El más pequeño de mis hijos. Ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes se encargue que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es muy necesario que tú personalmente vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando, que otra vez mañana vayas a ver al obispo. Y de mi parte hazle saber, hazle oír mi querer, mi voluntad, para que realice, haga mi templo que le pido. Y bien de nuevo dile de qué modo yo personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo, que soy la Madre de Dios, te mando. La Virgen quiere también hacer crecer a Juan Diego. Lo quiere transformar, que él comience a creer en él, su dignidad. Juan Diego, bueno, le contesta y le dice, iré a poner por obra tu voluntad, pero tal vez no seré oído. Y si fuere oído, quizás no seré creído. Así como diciendo, pues allá tú, ¿no? Yo voy, pero pues nada más te digo que yo creo que no me van a creer. Entonces mañana, y fíjense, Juan Diego que lleva todo el día caminando, que fue a ver al obispo, que regresó con la Virgen, le dice, mañana en la tarde, cuando se meta el sol, vendré a devolver a tu palabra, a tu aliento, lo que me responde el sacerdote. Dice, ya me despido de ti, respetuosamente, hija mía la más pequeña, jovencita, señora, niña mía, descansa otro poquito. A este es Juan Diego. Descansa otro poquito, o sea, él estaría agotado, pero bueno, descansa otro poquito. Y ya dice, luego se fue a su casa a descansar. Bueno, me voy un poco ya más, sabemos, y lo dice muy bien detalladamente el Nicamo Pogua, cómo vuelve ahí Juan Diego, cómo vuelve a entrar con el obispo, pero como ahora el obispo le pregunta, Juan Diego le responde, y el obispo dice, o dice el Nicamo Pogua, que el obispo siente que lo que dice es verdad, que parece que de verdad es la reina del cielo la que lo manda, pero, como sabemos, le dice que no solamente por su palabra se iba a cumplir lo que él pedía, que era muy necesaria otra señal. Y más se sorprende el obispo cuando Juan Diego le dice, señor gobernante, considera cuál es la señal que pides e iré a pedírsela a la reina del cielo que me mandó. Entonces más le sorprendió al obispo que Juan Diego pues no dudó y entonces lo manda a seguir. Y lo van siguiendo, pero nos dice el Nicamo Pogua que cuando llega al Tepeyac, porque el Tepeyac también es como un símbolo teológico, se pierde de vista de los que lo seguían. Al final también el Tepeyac es un lugar de protección. Y entonces se enojan mucho, regresan con el obispo, le dicen que es un mentiroso, que no le crea y que si vuelve a ir lo van a golpear. Nos dice el Nicamo Pogua, entre tanto, Juan Diego estaba con la Santísima Virgen diciéndole la respuesta que tenía del señor obispo, la que oída por la señora le dijo, bien está, hijito mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con esto te creerá y acerca de esto ya no dudará, ni de ti sospechará. Y sábete, eso la Virgen también lo dice varias veces, nada más que no se los he leído, sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has emprendido. Vete ahora, que mañana aquí te aguardo. Y al día siguiente, que era lunes, Juan Diego no regresó por la señal. ¿Por qué? Porque el Nicamo Pogua nos está hablando de lo que estaba viviendo el pueblo de México. Y nos dice que su tío estaba muy enfermo y muy grave. El tío en la cultura
náhuatl representa la raíz, los valores, el pueblo entero, la herencia. Si el tío muere, lo que muere es el pueblo. Si el tío está muriendo, la cultura, la nación, las raíces están muriendo. Ese es el símbolo de la enfermedad del tío. Y nos dice el Nican Mopogua que todo el día Juan Diego quiso buscar un remedio, médicos, etc. Y al llegar a la noche del lunes, ya el tío le dijo que era el tiempo de morir y que fuera rápidamente, aunque fuera de noche, por un sacerdote para confesarlo y prepararlo, porque estaba seguro de que era el tiempo de morir. Y nos dice el Nican Mopogua, y siendo todavía muy de noche, Juan Diego va por el sacerdote. Que esto es también una parte, como les digo aquí, es una catequesis, pues de esos momentos de oscuridad que tenemos, que por un lado sentimos a Dios, su presencia, su palabra, pero a veces a nuestro alrededor todo se está derrumbando, como que hay una contradicción entre lo que creemos, sentimos y lo que vemos hacia afuera, ¿no? Y entonces, Juan Diego, en su angustia, en su desesperanza, ¿verdad?, piensa. Al día siguiente, dice, cuando ya, y el martes, siendo todavía muy de noche, de allá vino a salir Juan Diego a llamar al sacerdote de Tlatelolco. Y cuando acertó a llegar al bordo del cerrito, terminación de la sierra, al pie, donde sale el camino, de la parte en que el sol se mete, en donde antes él saliera, dijo: si me voy derecho por el camino, no vaya a ser que me vea esta señora. Y seguro, como antes, me detendrá para que le lleve la señal al gobernante eclesiástico como me lo mandó. Que primero nos deje nuestra tribulación, que antes yo llame deprisa al sacerdote religioso. Mi tío no hace más que aguardarlo. Enseguida le dio la vuelta al cerro, subió por en medio y de ahí, atravesando hacia la parte oriental, fue a salir para rápido ir a llegar a México para que no lo detuviera la reina del cielo. Piensa que por donde dio la vuelta no lo podrá ver la que perfectamente a todas partes está mirando. La vio como vino a bajar de sobre el cerro y que de allí lo había estado mirando, de donde antes lo veía. Le vino a salir al encuentro, a un lado del cerro, le vino a atajar los pasos, le dijo. Aquí ustedes también imagínense, Juan Diego que lleva 2 días sin dormir, angustiado, preocupado, el tío se va a morir, está triste. Está en su peor momento, en su noche más oscura. Se escapa, ¿no? La Virgen lo detiene. Vean las palabras de la Virgen. ¿Qué pasa? El más pequeño de mis hijos. ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? O sea, él sabe que la dejó plantada, él sabe que no fue, que la desobedeció. ¿Cómo se acerca la Virgen primero? Le pregunta, ¿no? Interesante, ¿verdad? A veces cuando, regañamos a un hijo, pocas veces preguntamos qué pasó, ¿no? Y ya podemos hacer un juicio, no sé. Vean esta pedagogía maravillosa. ¿Qué pasa? El más pequeño de mis hijos. ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Escuchaba el otro día una reflexión de una santa que decía que Dios, cuando ve el pecado,
lo que ve es el sufrimiento. Porque todo lo que nos duele, lo que nos lastima, también tiene que ver con nuestras propias heridas, con nuestra historia, ¿no? Lo que no entendemos, lo que no aceptamos, lo que no perdonamos. Son muchas heridas que llevamos en el corazón. Este mensaje es muy sanador. Y aquí, bueno, Juan Diego, vean a Juan Diego. Y él tal vez un poco se apenó, o quizás se avergonzó, o tal vez de ello se espantó, se puso temeroso. En su presencia se postró, la saludó, le dijo: mi jovencita, hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá estés contenta. ¿No? Como diciendo, yo estoy de la fregada, ¿no? Pero ojalá estés contenta. Fíjense, ¿cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito? Señora mía, niña mía. ¿Saben ahí? Juan Diego es pues, increíble, ¿no? ¿Cómo amaneciste? Porque claro, sabe que ahí la dejó con el frío. La Virgen no se va. Y aquí hay una cuestión que es maravillosa, que esto no es la teología de aquel tiempo, porque Juan Diego sabe que le va a dar una mala noticia a la Virgen y la va a poner triste. ¿Cuántas veces podemos pensar en esas noches oscuras que pareciera que Dios no se entera o que a Dios no le importa? Que esa es la peor de las tentaciones. Lo dice el Padre Pío, ¿no? La peor tentación es pensar que Dios no te ama. Porque claro, a veces, pues sí, nos puede ir muy mal, pero Juan Diego justamente se está evangelizando y le dice que esto es maravilloso: con pena angustiaré tu rostro, tu corazón. Te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Una gran enfermedad se le ha asentado, seguro que pronto va a morir de ella. Y ahora iré deprisa a tu casita de México a llamar a alguno de los amados de nuestro Señor, de nuestros sacerdotes, para que vaya a confesarlo y a prepararlo. Y escuchen esto que es dramático, porque en realidad para ello nacimos los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Esa es una visión de la vida terrible, porque en verdad para ellos nacimos los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. O sea, esta vida no tiene ningún sentido. Mejor morir, esperar morir, como Job, ¿no? ¿Para qué nací? Y Juan Diego continúa: mas si voy a llevarlo a efecto, luego aquí otra vez volveré para ir a llevar tu aliento, tu palabra, señora, jovencita mía. Te ruego me perdones. Tenme todavía un poquito de paciencia, porque con ello no te engaño, hija mía, la menor, niña mía, mañana sin falta vendré a toda prisa. En cuanto oyó las razones de Juan Diego, le respondió la piadosa, perfecta Virgen. Y aquí entramos a una parte fundamental de este acontecimiento, porque pareciera, esos son los misterios a veces de Dios, que todo esto que ha estado pasando tiene como un propósito. Dios está haciendo algo, va a hacer algo. Justamente al Padre Prisi le decía esta interpretación que yo he sentido, que tiene el Nican Mopogua, y me lo acaba de confirmar que así es. Porque el Nican Mopogua no lo dice, pero yo desde hace como 3 conferencias o un poquito más, yo decía, es que la Virgen tuvo que haber abrazado a Juan Diego. Porque ¿cómo consuelas a un hijo? Lo abrazas. Y me acaba de decir unas cosas bellísimas el Padre Prisi, que efectivamente ese abrazo, ahorita les voy a decir qué quiere decir ese abrazo, es maravilloso. Pero ciertamente, después de que él se desahoga, la Virgen lo abraza como un niño. Y aquí, ustedes también, yo les invito a que disfruten este abrazo de una madre.
No es ninguna locura decirlo, y hasta les puedo decir que hablando con un padre allá en Medjugorje, la vidente, pues ciertamente esta interpretación es muy real y es muy evangélica y es muy guadalupana por lo que sucede en este abrazo. La Virgen le va a decir otra vez, dice: en cuanto oyó las razones de Juan Diego, le respondió la piadosa, perfecta Virgen: escucha. Ponlo en tu corazón, hijo mío, el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió. Que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante, aflictiva. ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora, ten por cierto que ya está bueno. Aquí en este abrazo y en estas palabras va a ocurrir algo maravilloso, que es totalmente bíblico, que ahorita les voy a decir qué es. Pero Juan Diego, algo que va a experimentar, y aquí podríamos estar mucho tiempo solamente en este abrazo, en estas palabras, porque la Virgen viene embarazada. Y al acercarlo a él, justamente le está dando a entender que como está llevando a su hijo, porque ella tiene una flor de 4 pétalos que significa el Nahuinolin, el sol va a nacer, que era precisamente en la piedra de los sacrificios. Esta pieza está creo que en el Museo de Antropología. Es esta flor de 4 pétalos, Nahuinolin, es la única que está en el vientre y en todo el ayate, que es símbolo de la divinidad. La Virgen de alguna manera también le está diciendo: mi hijo es el sacrificio, mi hijo es el que te viene a dar la vida, ya no hacen falta los sacrificios. Pero sobre todo le está diciendo: te llevo en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. Es decir, con el mismo amor que llevo a mi hijo, te llevo a ti. Esto es una locura. Pero además, imagínense los dioses en los que ellos creían, la ruptura, la conquista, el dolor, la muerte, el cataclismo, porque ellos pensaban que el mundo se iba a colapsar por los que ya no iba a haber sacrificios, el sol ya no saldría más. O sea, aquí hay un giro impresionante de la cercanía, de la gratuidad, de un Dios que se hace presente, que es puro evangelio. Y ahí es donde la Virgen se viene a mostrar como madre, ¿no? Les digo, Tepeyac, Guadalupe es, la Virgen se quiere mostrar madre, quiere una casa para mostrarse madre. O sea, de las cosas más valiosas que tiene este mensaje es el amor maternal, pero personal y total, la mirada compasiva de la Madre de Dios. Este mensaje es para todo el mundo, pero es para nosotros. Dejarse mirar y abrazar por ella o permitirle a ella ser madre. Y aquí hay algo también muy importante que les quiero compartir. Estas palabras son como un presente en futuro. Porque a lo mejor uno de ustedes puede decir: yo no siento que la Virgen sea la fuente de mi alegría. Yo no la siento como madre. Yo no experimento esto que usted está diciendo. Les pongo un ejemplo del profeta Oseas, que es el profeta que se casa con una prostituta y que simboliza
al pueblo de Israel que se ha prostituido. Y Oseas sigue amando a su esposa, aunque se ha prostituido, y hace estas como cánticos de Israel. Y dice en la Escritura: llevaré a Israel al desierto y me desposaré con ella como una virgen pura. Más o menos es así. Las palabras que utiliza de este desposorio que Dios va a hacer con Israel, llevándola al desierto, dice: la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, me desposaré con ella en fidelidad y en ternura. Bueno, las palabras del hebreo hablan de que este desposorio es como si Israel fuera una virgen pura. ¿Cómo puede ser Israel una virgen pura si se ha prostituido? Es que no es lo que Israel ha hecho, sino es el tipo de amor que Dios está dispuesto a darle, el que la va a convertir en Israel en una virgen pura. Conozco preciosa un testimonio de una señora, esta se llama señor Tim, de una película sobre el perdón, que este cuate diario tenía relaciones con mujeres diferentes. El día que conoció a su esposa, le dijo: desde hoy tú eres virgen. Así lo conoció, haciéndolo virgen a él, por el amor que ella le comenzó a ofrecer. Y entonces, este amor que está presente en este mensaje, como les digo, es un presente en futuro. Experimentar cada día más a la Virgen como madre, que ella se convierta en la fuente de nuestra alegría, que podamos experimentar cómo ella nos está gestando preciosamente como un niño en su vientre. Créanme que es una locura hermosísima decir estas cosas. Y ahora en Medjugorje, un muchacho nos dio unos mensajes tan bonitos que son de la Virgen de Medjugorje, ¿no? Pero que tienen mucho del Nican Mpogua. O sea, la Virgen, este amor tan real, es muy fuerte, es muy, muy fuerte y lleno de esperanza. Es maravilloso, ¿no? Como digo aquí, esta parte solamente es increíble. O sea, todo esto es una promesa. Experimentar a la Virgen como mi verdadera madre, como mi madre, como la fuente de mi alegría, sentir que yo estoy en su vientre, que me está gestando, que me está entregando a su hijo, etc. Bueno, ya, aquí como digo, podría decir muchas cosas que son maravillosas y que se comprueban de manera prodigiosa. Juan Diego, ya me voy a apurar, lleno de felicidad, le dice a la Virgen: por favor, mándame por la señal. Y este es otro elemento importantísimo. Una de las angustias más grandes de los indígenas era dónde estaban los antepasados. La flor es lo que la Virgen ofrece, es lo que viene del cielo, es lo que le representa a ella. Y cuando Juan Diego sube al cerro y ve las flores, diferentes flores, solamente en el Nican Mpogua una vez dice flores de Castilla. Las demás veces que se habla de esto dice diversas variadas flores. Juan Diego le dice al obispo, ya que lo ve, ya que va con el ayate, que cuando subió a la cumbre del cerrillo vio que era el paraíso. ¿Qué significa el paraíso? Para él, el lugar donde los corazones florecieron. Esa pregunta que se hacía en Nezahualcóyotl: ¿nuestro corazón florecerá en algún lugar, en otro lugar? La Virgen le dio a entender que sus antepasados ya vivían en esa alegría, en ese amor eterno que él había experimentado, igual que él. Esto fue un signo de esperanza maravilloso. Una vez me platicó una señora que tuvo un aborto, que escuchó a la Virgen decirle: tu hijo te espera en el cielo conmigo. Dice que le dio un consuelo que le cambió la vida. No se podía perdonar, no podía, pues todo lo que eso implica, ¿no? La misericordia de Dios es muy grande. Y este paraíso, este cerro de flores, representa toda esta cultura
que Dios la ha rescatado y que ellos están en el cielo con su madre. Porque lo que ellos hacían era por su manera de entender la vida, no porque fueran malos. Bueno, hay otra cosa maravillosa que acabo de entender. Como les digo, siempre descubro cosas que me lo acaba de platicar el padre Prisi. Yo no sabía qué quería decir, ya por eso digo, me voy un poco más rápido. Luego ustedes, por favor, véanlo con más detalle. Dice que Juan Diego le dice a la Virgen, trae las flores y tráelas en mi presencia. Entonces Juan Diego corta las flores, las baja y dice que se las acomoda en el ayate. Bueno, esto es el mensaje más importante, quizás, porque es el momento en que la Virgen hace una alianza con Juan Diego. El ayate representa a Juan Diego, su persona. Las flores representan a María. Al ella poner las flores en el ayate, está viendo un abrazo, justamente por eso me decía el padre Prisi, sí, es claro que es un abrazo, que termina en una alianza de una unión de María con su hijo, Juan Diego. Porque las flores ahora visten a Juan Diego, representan a Juan Diego o a María en Juan Diego. Y aquí decía el padre Prisi unas palabras bellísimas que no me las sé en náhuatl, de la alianza que la Virgen hace con Juan Diego. No sé si ustedes han hecho alguna vez la consagración a la Virgen María de San Luis de Montfort, otros santos. En la consagración hay una unión de corazones, o un intercambio de corazones. Pues créanme que de aquí se puede hacer una consagración maravillosa, porque lo que la Virgen hace, al darnos sus flores en nuestro ayate y ponerlas, está haciendo esta alianza eterna de amor y de unión para siempre. Esto es, créanme, increíble, porque apenas lo acabo de escuchar. Y hay tantas cosas, por eso les digo que este es un evangelio maravilloso. Y bueno, ya Juan Diego va feliz, es otro, disfrutando el aroma, llega con el obispo, no lo dejan entrar, la Virgen le dice no se las enseñes a nadie, pero le dice, te nombro mi embajador de confianza, en ti pongo toda mi confianza. Y cuando ve que no lo dejan pasar, él ya tiene su propia iniciativa, podemos decir que desobedece a la Virgen, pero no, él ya sabe, tiene autoridad para decidir. Entonces les enseña un poquito que lleva flores. Se sorprenden los servidores del obispo y dice el Nican Mopogua, 3 veces quisieron agarrar las flores y las 3 veces estaban como cosidas o bordadas en el ayate. Que eso significa justamente que esta alianza, que esta unión de Juan Diego con María, nadie se la puede quitar. La verdad está en su corazón, nadie se lo puede quitar. Llega con el obispo, platica bellamente, y ya nada más les digo esta parte, hay mucho más por supuesto por decir, por contar, pero Juan Diego muy respetuosamente le dice, y para que veas que lo que te digo es verdad, aquí está la prueba que me pediste, hazme favor de recibirlas. Y Nican Mopogua es muy claro. Y luego extendió su blanca tilma, en cuyo hueco había colocado las flores. Y así como cayeron al suelo todas las variadas flores preciosas, luego allí se convirtió en señal, se apareció de repente la amada imagen de la perfecta Virgen, Santa María, Madre de Dios, en la forma y figura en que ahora está. O sea, la señal fue la Virgen, no las flores. Fue la Virgen que se quedó ahí, se apareció y se quedó ahí. Hay mucho más que decir, pero aquí vamos a tener que terminar, por cuestiones de tiempo, pero ustedes vean la maravilla de lo que la Virgen quiere hacer con nosotros. Yo tuve la oportunidad de estar hace poquito, que me han pasado, como les digo, cosas así curiosas. Antes de irme a Medjugorje, me invitaron al camerino de la Virgen, nunca había estado, nunca pensé que fuera a entrar ahí. Dije, si algún día la Virgen quiere, pues alguien me invitará. Pues alguien me invitó y estuve ahí. Y me decía, la persona que me dijo,
me queda claro que mi relación con la Virgen tiene que cambiar después de haber estado ahí. Y les comparto algo que espero que no se enoje la persona que me lo contó, pero una de las personas que estuvo ahí en el camerino se puso a llorar. Todo fue en un instante, te dan nada más 3 minutos, y recibió un mensaje que como al mes me lo platicó, que no se le había platicado a su familia. Ya luego le tendré que pedir perdón a esta persona, pero que es muy importante. Primero ella dice que siente como que la Virgen se sale del cuadro, pero como les digo, lo de menos es si la vemos, no la vemos, si se sale del cuadro, no se sale. Pero que la Virgen le dijo, o así lo sintió, así lo entendió, como esas luces, que no se preocupara por su familia, porque ella los iba a cuidar, los iba a proteger. Pero ya saliendo del camerino, sintió que la Virgen le dijo, yo voy a cuidar a México. No te preocupes, yo voy a cuidar a México. Y lloraba y no paraba de llorar por lo que escuchó. Ahora, como les digo, estas son unas palabras en presente, futuro, no sé cómo se diga. Pero es muy importante que este cuidado que la Virgen nos da y nos quiere dar, tampoco es magia, ¿no? Necesitamos como que, ¿cómo va a cuidar México? Pues si yo abro mi corazón, si yo de verdaderamente me abandono, me confío a ella, si le creo, si la escucha, hijo mío, si cambia esa relación con María, con nosotros, algo va a cambiar en nuestra vida y algo va a cambiar en el país. No es que de repente llegue a una luz del cielo, ¿no? Ya está ella entre nosotros, ya la Virgen está trabajando, ya es importante que esto lo demos a conocer. Esa es la voluntad de la Señora, de esta Señora del cielo, para nosotros. Y una serie de confirmaciones impresionantes. Hay una señora en Medjugorje que tuve la oportunidad de conocer al padre Inocencio Llamas, que estaba hospedado en la casa de la vidente, que es una casa de retiros, y me dijo, cuando le platiqué del Nican, me dijo, es que hay una mujer aquí que vive en Medjugorje, que es francesa, que está haciendo una tesis doctoral para demostrar científicamente la similitud tan grande que está entre el Pot Bordeaux, que es donde la Virgen se aparece la primera vez, y el Tepeyac. Dice, cuando eso salga a la luz va a ser una revolución. Y me animó a seguir hablando de esto, y luego yo sentí como una pequeña inspiración, donde sentía que la Virgen me decía, sigue hablando de mi mensaje de amor. Una vez en la villa, de estas cosas que pasan, estaba yo ahí en la misa y decía, qué afortunado. Y la Virgen me dijo, dice, tú estás aquí porque tienes que hablarle a mis hijos del amor que les tengo, que es el mismo que te tengo a ti. A ti te toca hablar de este amor por cada uno de mis hijos. Bueno, pues como podemos ver, aquí nos quedamos perplejos con este mensaje lleno de amor. Es María de Guadalupe que pide que le hagamos su casita para mostrarnos su amor y mostrarnos a su Hijo. Pues muchas gracias a todos ustedes que han estado hoy aquí. Y pues si van a Cancún, los invitamos con mucho cariño, con mucho gusto a que nos visiten. Tenemos una página de internet, Santuario Padre Pío Cancún, y también pues ahí nos pueden escribir para visitarnos o para que pues conozcan este bellísimo lugar. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias a todas las personas que han hecho posible que este evento hoy se realice aquí en la ciudad de Querétaro. Pues espero vernos para la próxima. Dios los bendiga, paz y bien.